Y la variante de SARS-CoV-2 británica llegó a Chile. Se trata de una joven que estaba en Panguipulli, que visitó a familiares en Dubái y Londres y que llegó el 22 de diciembre de vuelta al país. Se está trazando los posibles contactos que esta persona ha tenido, incluidos los pasajeros que la acompañaron en sus vuelos. Sobre esta situación conversamos con el doctor infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa COVID-19 y parte del comité que asesora las pruebas de las vacunas. Doctor Miguel O'Ryan, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estos minutos, doctor. Y vamos con este tema. Ayer finalmente se confirma que llega esta variante. Se habla de cepa, pero lo correcto es hablar de variante del SARS-CoV-2. Se habla de una mayor contagiosidad, no así una mayor letalidad, pero de todas maneras ha influido de manera bien importante en el alza de casos en Reino Unido y otros países de Europa. ¿Cambia el panorama de la pandemia actualmente en Chile con la llegada de esta variante? No, Nicolás, no cambia el panorama, no cambia las medidas fundamentales que tenemos que seguir tomando todos como población chilena para lograr mitigar esta infección, mantenerla lo más a raya posible hasta que tengamos vacunas ampliamente disponibles para ayudar a empezar ya a controlar lo mejor posible la infección. Obviamente, hay implicancias que están estudiándose con esta variante, se llama VOC en inglés, que significa variante of concern, variante de preocupación, ya que de las miles de mutaciones que han ido ocurriendo a lo largo de este año con este virus, algunas de ellas se han ido traduciendo en cambios de la conformación del virus que obligan a estudiarlo en mayor profundidad para ver si esos cambios significan o se traducen en algún cambio de comportamiento del virus del cual tengamos que preocuparnos. A la fecha, el cambio de comportamiento de esta variante, que tiene cerca de 20 mutaciones, que es lo que la hace destacable, de las cuales alrededor de 14 llevan a cambios estructurales del virus, es que podría estar aparentemente asociado a una mayor transmisibilidad, posiblemente porque uno de esos cambios conformacionales permite que se adhiera mejor a nuestras células. Ahora, afortunadamente, no se ha visto una asociación con mayor severidad y no se ha visto tampoco por ahora que estos cambios signifiquen que cambie de tal magnitud el virus que las vacunas, por ejemplo, que se han desarrollado hasta ahora, no vayan a ayudar, doctor, a prevenirlo. Claro, y esa era la gran duda, no solamente en Chile, a la espera, desgraciadamente, que llegara esta variante, pero como usted dice, sigue el panorama igual, o sea, la situación es compleja, con variante o sin variante. Y el punto de las vacunas es súper relevante porque está también la incertidumbre por parte de la ciudadanía a nivel mundial de si este tipo de mutaciones finalmente hace poco útil o finalmente no tendrá efecto las vacunas que ya se están aprobando, que ya se están inoculando en distintos puntos del mundo, entre ellos el nuestro. Hasta el minuto, desde la ciencia, desde la Organización Mundial de la Salud, se descarta que las vacunas con esta nueva variante no tengan efecto. Exactamente. A la fecha, y por el conocimiento del comportamiento biológico de los coronavirus y la magnitud de sus cambios, es altamente improbable que este otro cambio a futuro, porque van a seguir viniendo más variantes. Ojo, esta es la VOC número 1, ya surgió en Sudáfrica una número 2, claro, y vamos a estar secuenciando cada vez más virus en el mundo y van a ir apareciendo más variantes, porque tenemos muchos virus circulantes y ese es el problema. Mientras más virus circulantes, mayor posibilidad de que vayan surgiendo estas variantes. Pero habiendo dicho eso, en general no hay una preocupación de que las vacunas no van a ser eficaces. Si puede haber o no un efecto en la magnitud de la eficacia o efectividad, se está empezando a estudiar en forma intensa. Para eso lo que hay que hacer es obtener estas variantes que ya se han obtenido, cultivarlas en el laboratorio para poder crecer los virus, ya se está haciendo, y tomar suero de las personas vacunadas o animales vacunados para ver si los anticuerpos producidos, claro, inhiben o neutralizan este virus. Todo eso se está haciendo en este momento.
Claro, y doctor, vamos a porque tener aquí el gran información miedo, de el las gran miedo próximas que semanas. muchos tienen es que la vacuna busca darle inmunidad a la persona. El miedo es que, debido a la gran cantidad de mutaciones, el virus se haga inmune a la vacuna. Ese es el gran temor, pero hasta el minuto no se puede dar como un hecho de la causa, un hecho que esté presente. Así es obviamente una preocupación, yo diría, en la comunidad científica, más que un temor, ya que encontramos que es poco probable que ocurra. De ocurrir, va a disminuir probablemente la eficacia en una cierta magnitud. Y tercero, de ocurrir de una manera más significativa, la comunidad científica está preparada para producir vacunas 2.0 en una forma bastante rápida para eventualmente producir refuerzos vaccinales de ser necesario en 6 meses o en un año más. Pero hasta ahora no hay ningún indicio de que eso vaya a ser necesario. Doctor O'Ryan, quiero ir también a lo práctico, porque aquí ha habido toda una discusión con respecto a cómo llega esta variante británica, podríamos decir, del SARS-CoV-2. Se esperaba, era una posibilidad, pero muchos dicen se podría haber evitado, por ejemplo, con un tema bien clave, cerrando las fronteras, cerrando la frontera aérea que actualmente se mantiene a nivel internacional con el aeropuerto Nuevo Pudahuel o Arturo Merino Benítez. Usted en su experiencia formó parte también de la mesa asesora COVID-19 del Ministerio de Salud. ¿Hubiera cerrado la frontera desde la práctica, desde la mirada científica, para finalmente evitar que llegara esta variante, o era inevitable que finalmente se diera? No hubiera cerrado la frontera en esto. Yo creo que la comunidad global, mundial, científica está con la OMS, OPS, quien ha dicho de una manera muy juiciosa que el problema no está en que los países empiecen a cerrar fronteras. Cerrar fronteras tiene obviamente impacto enorme para el desarrollo de los países y hay que dejarlo como últimos recursos. Por ejemplo, si hubiera nuevas variantes que tuvieran impacto muy significativo, ¿no es cierto?, en la posibilidad de sobrevivir de una población, en cuyo caso habría que tratar de detener el máximo de tiempo posible la entrada de esos microorganismos a un país hasta desarrollar las medidas para protegerse, por ejemplo, las vacunas. No es la situación y a veces se empieza a poner el foco en forma equivocada en dónde están las acciones que hay que tomar para controlar esta infección. Y las medidas están dentro de nuestro país, dentro de cada uno de nosotros, porque las medidas siguen siendo la mascarilla, la separación y el lavado de manos. Y el dejar de hacer eso, que de alguna manera está ocurriendo por el cansancio de la población, es lo que permite que el virus circule más, claro, aumente más, y al aumentar más, ojo, pueden surgir variantes en nuestro propio país. No tendremos que ir a otros países a buscarlo, porque mientras más virus circule, mayor posibilidad hay de que surjan variantes. Así que el mensaje es, las medidas en los aeropuertos, por cierto que hay que tomarlas, hay que evitar el máximo posible la transmisión en los aeropuertos como en otros lados, ¿no es cierto?, con distanciamiento, eventualmente con PCR negativo de los viajeros que vengan, todo eso está muy bien, pero más o igual importante que nosotros en nuestro país nos mantengamos firmes en las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos para mantener este virus a raya durante el verano, empezar a vacunar a nuestra población y que la vacunación que vaya aumentando hacia mediados fin de año vaya ayudando a una solución quizás no definitiva, sí, pero muy significativa para controlar este virus. Aquí hay un tema bien importante que hemos repetido en conversación con usted, doctor, y también con distintas autoridades, la gente que sabe finalmente del proceso de la vacunación y la crisis sanitaria. Las vacunas llegan de a poco, se empieza esta inoculación, pero finalmente la pandemia se mantiene durante todo el 2021 y el hecho de pensar de que nos vamos a poder sacar las mascarillas, de que vamos a poder tener libertad de movimiento, que desgraciadamente se ha tenido que restringir producto de esto, no va a ser así. Ahora, hay un punto y se lo pregunto también en su experiencia, ¿cómo evalúa lo que es el proceso que ha iniciado con respecto a la vacunación? Y principalmente sobre ese mensaje, las vacunas se están distribuyendo, pero finalmente esta pandemia nos va a acompañar todo el 2021. Así es, Nicolás, yo creo que estamos tomando conciencia que este virus llegó para cambiarnos de alguna manera la vida. El mundo no va a ser igual post-COVID-19. Hemos sufrido mucho, ha sido una tragedia y así ha sido catalogado, ¿no es cierto?, por la OMS.
y en la vida de muchas personas ha sido muy, muy trágico, y cual más, cual menos nos ha afectado a todos. Y vamos a tener que probablemente aprender a convivir con este virus de aquí en adelante. Se piensa que el virus va a pasar a ser de pandémico a endémico, es decir, que no va a desaparecer completamente, pero va a disminuir, por cierto, y esas son las buenas noticias, va a disminuir en el impacto que está teniendo una vez que tengamos buena parte de la población inmunizada, especialmente en aquellos que tienen riesgo de morir, que son los adultos mayores, las personas con enfermedades pulmonares, diabetes tipo 2, y ojo que ahora se ha agregado también a la mujer embarazada como una persona que está en riesgo de tener infección más grave. Hemos aprendido mucho, vamos a aprender a ir controlando este virus cada vez más, y las vacunas cumplen un rol esencial. Ha comenzado la vacunación, es una gran noticia en tiempo récord, impresionante, da esperanza, pero va a ser paulatino. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que todos los países del mundo están en la lucha, uno podría decir, para obtener las vacunas. Nuestro país se ha posicionado bien, pero va a ser lento, va a ser progresivo, y mientras eso ocurre tenemos que seguir siendo como sociedad lo más disciplinados posible. Difícil, sí, pero lo más disciplinados posible. Especialmente los más jóvenes va el mensaje, porque son los más jóvenes los que se están infectando más en este momento y están transmitiendo el virus entre sí y a los adultos mayores. Claro, en ese punto queda bastante claro cuando el promedio de edad, se ha dicho desde el Ministerio de Salud, de contagios, de nuevos contagios, ha caído a alrededor de entre 39 años. Y obviamente ahí el número de jóvenes que desgraciadamente van contagiando al resto es lo que va generando eso. Doctor O'Ryan, con respecto a las vacunas, me quiero quedar ahí, que es una nota también esperanzadora, pero que hay que tomar con cautela. En Chile ya estamos con Pfizer-BioNTech. La Cenabás ha pedido al ISP realizar lo que es la solicitud de emergencia, de aprobación de emergencia de CoronaVac, de Sinovac en este caso. Ya estaba leyendo que en Reino Unido se aprobó la vacuna de Oxford AstraZeneca. Usted ha liderado las pruebas de Janssen. Vamos sumando más vacunas que finalmente entregan lo que es un volumen de inoculación. ¿Vamos bien en ese punto? ¿Hay una mirada también esperanzadora con respecto a tener una alta variedad de vacunas con el fin de poder llegar al 70-80% de la población? Absolutamente, Nicolás, y ese ha sido uno de los grandes logros del esfuerzo mundial. Hay más de 15 vacunas en fase 3, usted ha mencionado algunas de ellas, hay otras, varias más, ¿no es cierto? Sí. Y eso es una muy buena noticia. Ahora, es muy, muy importante, y así va a ser, que cada una de estas vacunas haga los ensayos clínicos de volumen e intensidad y calidad necesaria para dar pruebas de garantía de su seguridad y eficacia, como lo hizo Pfizer, como lo hizo Moderna, como lo está haciendo Janssen, como lo está haciendo, ¿no es cierto?, Sinovac. Tenemos que esperar a ver los resultados de esos estudios, y estoy seguro que así va a ser antes de tomar las determinaciones de aprobar la vacuna para uso en nuestra población. Y eso, la población puede estar tranquila de que cada vacuna que va a ser introducida en nuestro programa va a tener una evaluación por los grupos de expertos para asegurar su eficacia y su seguridad. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Y ahí hay varias dudas con respecto a las vacunas que es bueno también retomar en estas conversaciones, doctor, para ir dejando de lado esa incertidumbre, digamos, por la vacunación. Y muchos dicen, ok, tenemos una vacuna ya en Chile, luego habrán 2, 3, 4, 5, pero todas, además de ser de lugares o de orígenes distintos, también uno empieza a entender de que se hacen de manera distinta o tienen cualidades distintas. Ahí la pregunta es, ¿por qué una u otra vacuna? ¿Cómo finalmente se define qué vacuna se inocula a una persona u otra contra el SARS-CoV-2? Es una muy buena pregunta, Nicolás, y la verdad es que como estamos en una situación tan inédita, lo que usted señala va a ser fruto de discusión y deliberación, pero partiendo de una base común, que todas las vacunas que se van a usar van a cumplir un estándar de seguridad primero, que sea adecuado para ser administrado en la población, y eso debe haber garantía absoluta. Y si bien va a ser muy difícil poder decir que una vacuna es más eficaz que otra, porque todas las vacunas tienen sus propios estudios y no hay estudios comparativos,
es posible que uno pueda inferir que una vacuna pudiera parecer más eficaz que otra, 90% versus 70, versus 80 o 60, según los ensayos clínicos. Todas las vacunas que se van a usar van a tener un mínimo de eficacia que va a ser requerido por la autoridad de salud, muy probablemente arriba de un 60-70%, lo cual ya es un muy buen nivel de eficacia y el nivel de eficacia al cual apuntábamos inicialmente cuando estábamos desarrollando estas vacunas. Lo que pasa es que algunas han sobrepasado, incluso con creces, por lo menos en los ensayos clínicos, ese nivel, lo cual es muy bueno. De tal manera que va a haber un conjunto de vacunas, no van a ser iguales, son diferentes plataformas, las reactogenicidades pueden ser un poco diferentes, en algunas pueden doler más el brazo, algunas pueden producir un poco más de fiebre, y es importante que todas las personas que vayan recibiendo vacunas a través del programa se les va a ir instruyendo qué vacuna va a recibir y cuáles son los efectos colaterales que se han visto en los ensayos clínicos, cuál es su nivel de eficacia, para que la población sea partícipe también de todo este desarrollo y con el máximo de conocimiento posible. Así tiene que ser. Mientras más instruida, mientras más conocimiento tenga nuestra gente, yo creo que más receptiva va a ser y más confianza va a tener el proceso de vacunación. Ahora, en ese contexto que estamos hablando, doctor O'Ryan, y en su mirada, se ha escuchado bastante de que en este mensaje que se tiene que dar a la población con el fin de seguir cuidándose y optar por la vacuna, porque recordamos que la vacuna es voluntaria en Chile y en gran parte de los países también. Se habla de mensajes contradictorios. No sé, ¿qué opina usted con respecto a esa mirada de que cuando se está pensando en alguna manera en flexibilizar algunas medidas, de actualizar el plan paso a paso con miras a lo que puede suceder en los próximos meses, enero, febrero, época estival, y sumándole también a lo que es mostrar la campaña de vacunación, eso puede de alguna manera generar un relajo, decir, bueno, en realidad de aquí al primer semestre estamos listos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha visto también esto de los mensajes contradictorios o más bien un contexto en que hay que mantener la preocupación en la situación que estamos? Bueno, yo pienso primero que es bastante difícil ser autoridad y tratar de, mientras uno da y muestra las esperanzas que hay, ¿no es cierto?, en el desarrollo, que es importante para una población, y una esperanza basada en la realidad, no basada en quimera, al mismo tiempo decir a la población cómo tiene que seguir cuidándose para evitar, ¿no es cierto?, que esta pandemia en Chile se salga de control. Es muy difícil ese equilibrio, pero hay que mostrar las dos caras, porque las dos caras son absolutamente reales. Y en ese sentido, yo creo que, nuevamente, programas como este, en la medida que se pueda ir conversando con la población directamente, diciéndole las ventajas, bondades, pero al mismo tiempo lo que no sabemos de las vacunas, cómo va a ser la situación, insistiendo que es fundamental las medidas de autocontrol. Es lejos, es la vacuna más importante. Si perdemos la vacuna más importante, que cada uno evite, ¿no es cierto?, la cercanía con las personas, evite no usar mascarilla, evite las reuniones ahora, las reuniones de más de 15, 20 personas. Evite juntarse con personas con las cuales usted no tiene ninguna posibilidad de saber si esa persona va a desarrollar síntomas en 2 o 3 días más para que le avise, de tal manera que usted pueda guardarse y hacer cuarentena si tuvo un contacto con una persona. Esas son las vacunas fundamentales para mantener este virus bajo control. La información que tenemos que ir dando tiene que ser balanceada para que finalmente cada uno de los que está ahí detrás de la cámara tome conciencia del rol que a cada uno le corresponde para ir controlando esta pandemia, para protegerse a sí mismo y proteger a sus seres queridos. Doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por esta conversación y seguimos en contacto y que tenga un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.